Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, prepárense, porque creo que les va a dejar sin aliento. El título lo dice todo: Mert y Afra, sorpresa romántica imposible. La reacción que te dejará sin aliento. Y sí, como lo oyen. Imposible. Pero, ¿es lo que hace que una sorpresa romántica sea imposible? Y sobre todo, ¿qué reacción es capaz de dejarnos sin aliento? Bueno, para los que no los conozcan, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu son dos actores turcos súper talentosos y, para muchos, una de las parejas más queridas del momento. Interpretan a Ferit y Seyran en la serie Yalan. Y como ya sabrán, la serie es todo un éxito. La trama, los personajes, los paisajes, todo es un espectáculo. Pero, lo que realmente ha enganchado al público es la química entre Mert y Afra. Es innegable. Y como suele pasar, muchos fans comenzaron a shippearlos, deseando que su romance en pantalla trascendiera la ficción. Ahora bien, lo que vamos a ver hoy es algo que, al menos al principio, parecía una locura, una idea que desafiaba todas las probabilidades. Vamos a sumergirnos en la historia de una sorpresa romántica que, en teoría, no podía suceder. Y ya les adelanto que la reacción es algo que no se olvidará fácilmente. Pero antes de empezar a contarles todos los detalles, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido del canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Me ayuda muchísimo. Ya saben, un clic al botón de suscribirse, activan la campanita para no perderse las notificaciones, y listo. ¿Están listos para más? Gracias. Bien, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó con rumores, como suele pasar en el mundo del entretenimiento. Rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra. Fotos, vídeos, declaraciones. Todo parecía apuntar a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero como suele suceder también, la prudencia, el hermetismo y el respeto a la privacidad de ambos fue la regla. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Y claro, eso solo alimentó la curiosidad y las expectativas de los fans. Pero un día, algo cambió. O mejor dicho, algo se filtró. Se filtró la noticia de que Mert estaba preparando una sorpresa para Afra. Y no una sorpresa cualquiera. Una sorpresa romántica. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque el contexto en el que se iba a llevar a cabo esta sorpresa era, por decirlo suavemente, complicado. Resulta que en ese momento Afra estaba filmando una película en un lugar remoto, en algún lugar de Turquía. Un lugar alejado de la civilización, sin mucho acceso a la tecnología, y donde la privacidad era, bueno, casi inexistente debido a la presencia constante del equipo de rodaje. Imaginen la situación: un equipo de producción, cámaras, luces, micrófonos, todo el tiempo presente, observando cada movimiento. Cualquier intento de organizar algo en secreto se volvía un desafío titánico. Además, el rodaje tenía horarios muy estrictos, y el tiempo libre de Afra era escaso. Entre las largas jornadas de trabajo, los ensayos, las grabaciones y las inevitables entrevistas y compromisos promocionales, encontrar un hueco para cualquier otra cosa parecía una misión imposible. Es decir, la situación, en principio, no era la ideal para organizar una sorpresa romántica. La logística parecía un caos, y las posibilidades de que todo saliera mal, enormes. Cualquier error de cálculo podría arruinarlo todo, desde la elección del lugar hasta la coordinación de los tiempos. La presión era palpable, el margen de error, mínimo. Pero Mert, al parecer, no se rindió. Tenía una idea, una que requería de mucha planificación, paciencia y, por supuesto, la ayuda de varios cómplices. Sí, cómplices. Porque solo no podía hacerlo. Necesitaba la colaboración de la producción de la película, de amigos en común, y de todo el equipo que rodeaba a Afra en ese momento. Era un rompecabezas complejo que necesitaba de muchas piezas encajando a la perfección. El primer paso, por supuesto, era asegurarse de que Afra no sospechara absolutamente nada. Cualquier pista, por mínima que fuera, podría arruinar la sorpresa. Esto implicaba conversaciones en secreto, llamadas telefónicas discretas y una cuidadosa gestión de la información. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más épica.
Porque lo que Mert planeó no fue simplemente una cena romántica o un ramo de flores. No. Fue algo mucho más espectacular. Les voy a dar una pista. Involucraba el cielo, una vista impresionante y un mensaje muy especial. Los detalles son un poco difusos porque, obviamente, la información no fue revelada por ellos directamente. Se basan en fotos, vídeos cortos que se filtraron, y en los testimonios de personas que estuvieron allí. Pero por lo que se pudo ver y escuchar, Mert organizó un picnic romántico en el lugar con una vista panorámica increíble. Y el mensaje que quería transmitir, lo hizo con fuegos artificiales. Sí, como lo oyen. Fuegos artificiales. Imaginen la escena. Afra, en medio del rodaje, de repente es sorprendida con la noticia de que hay algo para ella. La sacan de la rutina, la alejan del bullicio del set. La llevan a un lugar apartado, a un punto estratégico que permite una vista privilegiada. El sol comienza a ponerse, pintando el cielo de colores cálidos y dorados. Y de repente, ¡boom! El cielo se ilumina con fuegos artificiales que forman palabras, letras, un mensaje. Y ese mensaje era una declaración. Una declaración de amor. La logística para esto era, sin duda, compleja. Implicaba permisos especiales, la coordinación con profesionales de los fuegos artificiales, la elección del lugar perfecto, el transporte y la instalación de todo el equipo y, por supuesto, la seguridad. Todo esto en un ambiente de secreto absoluto con el objetivo de no levantar sospechas. La elección del lugar también fue crucial. Tenía que ser un lugar con una vista panorámica impresionante, un lugar que ofreciera un escenario perfecto para la magia que estaba por suceder. Un lugar que al mismo tiempo estuviera lo suficientemente alejado para garantizar la privacidad, pero accesible para que Mert pudiera estar presente. La planificación de la sorpresa implicó una serie de pasos cuidadosamente calculados. Primero, la selección del lugar. Luego, la coordinación con el equipo de fuegos artificiales, la creación del mensaje especial, la sincronización con el horario del rodaje y, por supuesto, la obtención de la aprobación de los responsables de la producción de la película. Todo debía estar perfectamente coordinado para evitar cualquier imprevisto. La reacción de Afra, según cuentan, fue increíble. La sorpresa, la emoción, la felicidad, se podían ver en sus ojos, en su rostro, en cada gesto. En los vídeos que se filtraron, se la ve completamente sorprendida, con una sonrisa que le iluminaba la cara, y con lágrimas en los ojos. Los testigos aseguran que su reacción fue genuina, espontánea y llena de emoción. Y lo que hizo aún más especial el momento fue la manera en que Mert se involucró. Según los testigos, no solo organizó la sorpresa, sino que también estuvo presente. Llegó al lugar en el momento justo, y pudo ver en primera persona la reacción de Afra. Imaginen la emoción. Él, escondido entre la multitud, observando cada uno de sus gestos, sintiendo cada una de sus emociones. La conexión entre ellos se hizo aún más evidente en ese momento. La complicidad, la mirada de admiración, la alegría compartida. Fue un momento mágico, una prueba palpable del afecto que sentían el uno por el otro. Un momento que trascendió la ficción y se convirtió en algo real, algo tangible. La verdad es que a pesar de las dificultades y de las imposibilidades iniciales, Mert logró su objetivo. Creó un momento mágico e inolvidable, que dejó a todos, incluyéndonos a nosotros los espectadores, sin aliento. Su ingenio, su determinación y su dedicación fueron clave para lograrlo. Y lo mejor de todo, es que esta sorpresa romántica, que en principio parecía imposible, funcionó. A partir de ese momento los rumores sobre su relación se hicieron más fuertes, y las pruebas de su cariño, más evidentes. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones sobre su relación. Los fans eufóricos celebraron el romántico gesto. Y aunque ni Mert ni Afra han confirmado oficialmente su relación, lo cierto es que todos los que seguimos de cerca su historia, podemos ver en sus miradas, en sus gestos y en la complicidad que existe entre ellos, que hay algo especial, algo que va más allá de la pantalla. Este evento, además de ser un gesto romántico impresionante, también nos ofrece varias lecciones. La primera, que la determinación y la creatividad pueden superar cualquier obstáculo. La segunda, que el amor o el afecto, cuando es genuino, se manifiesta en acciones que superan las expectativas. Y la tercera, que la privacidad y el respeto son fundamentales en cualquier relación, sin importar la fama o la popularidad.
Es importante recordar que aunque nos encanta especular y soñar con el amor, el respeto a la privacidad de las personas es esencial. Los medios de comunicación y los fans deben ser conscientes de los límites y evitar invadir la intimidad de las celebridades. Y aquí es donde llegamos al momento de la conclusión. Espero que les haya gustado este vídeo, donde les conté sobre esta sorpresa romántica que en principio parecía imposible. Vimos cómo Mert, con su ingenio y con la ayuda de muchas personas, logró crear un momento mágico e inolvidable para Afra. Y lo más importante, que este gesto romántico, a pesar de las dificultades, funcionó a la perfección. Demostrando que con voluntad y creatividad, los sueños se pueden hacer realidad. ¿Qué les pareció a ustedes esta historia? ¿Creen que es el gesto romántico perfecto? ¿Cuál ha sido la sorpresa más romántica que les han hecho o que han visto? Cuéntenme todo en los comentarios, me encanta leerlos y saber su opinión. No duden en dejar sus comentarios, ideas y sugerencias, porque sus opiniones son muy importantes para mí. Espero sus respuestas y estoy ansioso por leer sus comentarios. Sus historias y experiencias son una gran fuente de inspiración. Tal vez sus propias historias románticas podrían inspirar a otros, o simplemente nos ayuden a soñar un poco más. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar su like. Un like me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mi contenido a más personas. También compártanlo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.